El camino de liberación espiritual consiste en irse liberando poco a poco del ahogo ejercido por el poder religioso, el poder científico y el poder civil. Lo primero que hay que decir es por qué aparecen estas instituciones, religiosas, científicas o civiles. Pues aparecen porque el hombre les da el poder. Es decir, a nivel colectivo necesitamos crear estas instituciones, son una creación nuestra, porque no somos capaces de manejar bien el poder o no somos capaces de darnos cuenta del poder que tenemos. Entonces, lo que hacemos es crear instituciones en diferentes niveles para que ejerzan el poder sobre nosotros. Como humanidad, como colectivo, nos autoesclavizamos dándoles el poder a estas instituciones para que nos gobiernen, para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Por eso el cambio y la liberación es tan complicada, porque a nivel colectivo hemos creado unas instituciones que básicamente nos ahogan y salir de ellas es muy difícil, porque llevan muchísimos siglos ejerciendo poder sobre nosotros. Y llevan tanto tiempo ejerciendo este poder que ni siquiera nos damos cuenta que esto no es normal. Esto no tendría por qué ser así. Si el hombre recupera su capacidad innata, su capacidad extraordinaria de crear cosas, de crear una realidad, no necesitaríamos a nadie que nos regule, ni a nadie que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, poco a poco vamos dando pasos que llevan a lo mejor siglos hasta que como humanidad nos vamos liberando del ahogo de estas instituciones. Entonces, la liberación del poder religioso. Y básicamente esto consiste en darnos cuenta que no necesitamos intermediarios para llegar a Dios. Hemos creado instituciones religiosas que utilizan básicamente el miedo y la culpa para hacernos sentirnos mal y que tengamos que utilizarlas a ellas como medio salvador para llegar a Dios. Y entonces se inventan, digamos, mitos e historias para que les demos el poder. En la Edad Media incluso era, primero te decían que eras pecador y luego que podías pagar dinero para librarte del pecado. Y, y quizá a partir del siglo XVI o XVII, con la Ilustración, la humanidad poco a poco se fue liberando de este poder religioso, pero aún sigue ejerciendo bastante poder. Llegó un punto donde tenía tanto poder que si no practicabas una fe concreta, te mandaban a la hoguera. E incluso hoy en día todavía hay guerras santas, entre comillas, sobre todo entre musulmanes y judíos, donde están en guerra todavía por un tema religioso. Entonces, estas instituciones lo que hacen es colocarse entre tú y Dios y te dicen cómo tienes que llegar a Dios a través de ellos. Entonces, de este poder religioso, básicamente la humanidad se está liberando. Aún queda, pero más o menos no estamos liberando. Cuando te das cuenta que Dios está en todos sitios, que tú eres, digamos, esa esencia divina, no necesitas ninguna institución que te diga si eres pecador o no. Cuando una persona es adulta, sabe perfectamente lo que es correcto y lo que no es correcto. De forma intuitiva, sabe que lo que le haces al otro, te lo estás haciendo a ti. Sabe que todos somos uno. Entonces no necesitamos a nadie que nos diga que somos malos, que somos culpables o que somos pecadores. Entonces, desde nuestra propia esencia divina, nos relacionamos con los otros. Por lo tanto, ¿para qué vamos a crear una institución que nos haga, que utilice el miedo y utilice la culpa para tener el poder sobre nosotros? El siguiente poder, y es el que desde el siglo XVI o XVII ha estado tomando bastante poder, es el poder científico.
Y el poder científico básicamente lo resume todo en procesos químicos y físicos. Y obviamente no cree ni en los milagros, no cree en aquello que se les escapa a la definición teórica de lo que es una enfermedad, por ejemplo, o de lo que es un proceso concreto. Pero no existe solamente la realidad lineal, no existe la realidad solamente física o química, porque si no, no existiría el amor, no existirían los milagros ni los eventos que se le escapan a esa teoría. Siempre hay elementos disruptivos que nunca pueden ser abarcados por la teoría. Pero digamos que el poder religioso le dio paso al poder científico. Y ahora el poder científico ha llegado a un punto tal donde hay personas que se tienen que tomar 10 o 15 pastillas cada día para poder vivir. Primero le dan la pastilla para salir de la depresión y luego le dan otra pastilla para salir de la euforia. O niños a lo mejor que se mueven mucho, les dicen que tienen hiperactividad y les dan pastillas ya a los niños desde pequeños. Es decir, el poder científico crea una realidad absoluta y no hay forma de rebatirlo porque lo dice la ciencia. Pero si te das cuenta, hay muchos eventos milagrosos, muchos que se escapan a este poder científico y que no pueden explicar, pero que tampoco intentan explicar. Entonces, la idea aquí es, no necesitas de ninguna pastilla para curarte. El poder que tiene la pastilla es porque se lo das. El mundo ideal científico sería que con una pastilla se curara todo. Y eso es lo que están buscando. Lo que pasa que como el cuerpo humano y el ser humano es mucho más que física y química, el poder científico nunca va a poder llegar a abarcar eso. Porque es, por decirlo así, nuestra parte divina dentro de nosotros la que soporta el cuerpo. Digamos que todo el proceso de curación se da porque nosotros creemos que la pastilla nos va a curar. En el momento que eliminas esa creencia, te das cuenta que el poder de curación lo tienes tú. Y esto lo saben muchísimos practicantes de tradiciones espirituales y hay un montón de curaciones milagrosas y de medicina tradicional que curan de verdad. También es verdad que en ese campo hay muchos farsantes, pero también hay muchas personas que curan de verdad y que mucha gente acude porque sabe que la ciencia no puede resolver. Y ahora estamos básicamente bajo esta tiranía, entre comillas, del poder científico, donde no se puede rebatir nada. Pero los propios científicos saben que tienen sus límites, que no pueden llegar a la verdad absoluta. Entonces, el poder religioso tendría también algunas cuestiones buenas, que se puede decir que es, a lo mejor te ayudan a darte cuenta de que existe Dios, siempre que no le des el poder, y el poder científico puede curar algunas cuestiones, física y química, pero se les escapan otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones psicológicas, que muchas enfermedades vienen dadas por emociones negativas o incluso cuestiones espirituales. Entonces, para librarte del poder científico, básicamente es darte cuenta que no necesitas ninguna pastilla, no necesitas dar el poder a ninguna pastilla para curarte. El cuerpo físico por sí mismo tiene una capacidad de autosanación brutal, al igual que los animales. Muchas de las enfermedades las creamos por una mala alimentación, las creamos por malos hábitos de vida. Entonces, es mucho mejor cambiar la alimentación y los hábitos de vida que no seguir con esos malos hábitos y tomar 1, 5 o 10 pastillas al día para curar. Quizá nos lleve varios siglos liberarnos del poder científico, ¿vale? Así como el poder religioso quizá ha estado a lo mejor 15 siglos, 1500 años, quizá nos lleve mínimo 500 años
o a lo mejor 1000 años en liberarnos del poder científico. Y luego vendrá la liberación del poder civil, que básicamente es que no necesitas a una institución para gobernarte. No necesitas a nadie que te regule, no necesitas a nadie que regule las relaciones entre seres humanos. No necesitas a nadie que regule una ciudad, por ejemplo. Si lo necesitamos es porque estamos en una edad muy infantil todavía como humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las ideas políticas que quieren eliminar el poder religioso, el poder científico y el civil de un golpe, que podrían ser consideradas anarquistas, no funcionan. Pero no funcionan no porque la idea no es buena, sino que no funcionan porque no estamos preparados para ello. Entonces, tú no puedes a un niño pequeño quitarle, que está en una guardería, quitarle a lo mejor de la seño porque la seño le dice que se siente y la seño le hace que no se mate a sí mismo. Entonces, estas instituciones son necesarias, entre comillas, pero porque si no las tenemos, entre nosotros nos matamos. Entonces, por eso, digamos, como medida de protección, creamos las instituciones. En el momento en el que seamos capaces de ser lo suficientemente maduros como para autorregularnos, que es la manera, digamos, más natural, si te das cuenta, los animales no tienen ninguna institución que les regule. No tienen nadie que les diga cuántos días tienen que ir a cazar o cuántos días tienen que descansar. Ellos mismos se regulan. Pues nosotros igual. Si hemos creado instituciones es porque somos infantiles y le damos el poder. En el momento en que maduremos, el poder religioso, el poder científico y el poder civil no tendrán sentido y todas estas instituciones se caerán por su propio peso. Intentar hacerlo antes de tiempo puede generar más problemas que ayudas, porque si uno no está preparado para la libertad, liberarse antes de tiempo le puede generar muchas más problemas e incluso la destrucción. Pero a nivel individual, si quieres hacer este camino de liberación, estas básicamente son los lugares donde te vas a encontrar oposición, porque crean, digamos, una serie de ideas. Por ejemplo, el poder religioso creó el miedo y la culpa, el poder científico crea objetos que se les da poder que parece que te van a curar, y el poder civil crea instituciones que te dicen lo que tienes que hacer y a qué hora las tienes que hacer y cuándo las tienes que hacer. Cuando seamos maduros suficientes, no necesitaremos ninguno de estos. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si tienes algún comentario, pues con mucho gusto, déjalo fuera, déjalo justo debajo del mismo. Muchas gracias.